Ahí está. Buen día, pase. Tome acá los apuntes. Gracias. Buen día. Bueno, ¿cómo anda? Tenemos que ver el artículo segundo, en la página 2. Artículo segundo. ¿Es sacramento todo lo que es signo de una realidad sagrada? Porque, como vimos un poquito vez pasada, hay muchos elementos sagrados, o muchos signos sagrados. Como decíamos, los sacramentales. El agua bendita, una estampita de Nuestra Señora del Rosario. En fin, hay infinidad. Pero una flor es distinto. Un perrito. Por eso antes había en las iglesias, estaba el hostiario, es decir, el que cuidaba la puerta, que no entraran los perros ni los borrachos a misa. Sobre todo los perros, que no son cristianos, pueden ser piadosos. Porque no todo es sagrado. Y el templo, como edificio, es un lugar sagrado. Es decir, sagrado quiere decir algo, ¿no? El templo, que nos relaciona con Dios. El templo efectivamente es un instrumento, una cosa física, ¿no?, que hace referencia a Dios. Evidentemente. Es un lugar físico, un ambiente físico y un edificio sagrado. Un convento es un edificio, un lugar, un ambiente sagrado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde viven los religiosos, los monjes, que se dedican a Dios. Que un almacén, por más católico que sea, y por más que sea almacén Santa Rosa de Lima, no es un lugar sagrado, porque la actividad que se realiza ahí no es relacionarse con Dios, sino con el almacenero, comprar lo que haga falta para comer. Por eso, por más que sea gente buena y católica, ahí se cambia la puertita, no es sagrado. Es decir, en primer lugar eso, ¿no? Esa es una relación con Dios. En segundo lugar, sagrado es aquello que no lo hicimos nosotros, sino que viene por tradición. Es decir, hay un fundador de la religión, nuestro Señor Jesucristo, Moisés, Mahoma. Hay un fundador que da origen a esta relación con Dios. Entonces, y este fundador ha puesto los elementos que hacen a esta religión. Entonces Cristo, por ejemplo, instituye el bautismo, instituye su enseñanza, lo que llamamos hoy día el Evangelio, ¿no? Instituye el matrimonio como sacramento. Buen día. Es decir, el fundador lo ha hecho, ha fundado, vale la redundancia, esta relación con Dios y ha puesto los elementos que hacen a la relación con Dios. Y por eso lo sagrado no es, yo no puedo crear algo sagrado. Podría, ¿no? Como Lutero, él funda una religión. Entonces, hay elementos sagrados protestantes o luteranos, digamos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se ve muchísimo en la construcción de una iglesia, ¿no? La idea religiosa de Lutero es muy distinta de la idea religiosa católica, ¿no? Y entonces, ustedes han visto lo que conocemos nosotros acá, ¿no? Los templos de los evangelistas, los protestantes son el garage de la casa. Los mormones hacen una cosa un poquito mejor, pero en general no, es una casa cualquiera, es un edificio
digamos así, cualquiera, un galpón, ¿no? Esta salita, digamos, ¿no? Que ellos lo usan para rezar o para cantar, esas cosas, ¿no? Porque la idea religiosa de Lutero implica, o no tanto en él, pero en los que lo siguieron a él, ¿no? En esta degradación de tantos siglos, la desacralización. En cambio, en el cristianismo, el catolicismo, de los orígenes, la idea religiosa, ¿cuál es? Es lo sacro, ¿no? Y por lo tanto, desde que se pudo, es decir, cuando terminaron las primeras persecuciones contra los cristianos, ¿no? Empezaron a construirse las famosas basílicas, es decir, edificios sagrados dedicados al culto de Dios. Que también, podríamos decir, tampoco lo inventaron los católicos, los cristianos, ellos vienen del judaísmo y de toda la tradición de la antigüedad, es decir, todos construían templos, lugar sagrado, dedicado al culto de Dios. Por eso, también en la tradición, en el cristianismo sí, no sé en otras religiones, ¿no? Si un delincuente se refugia en un templo, la policía no puede entrar a tomarlo preso, porque es un lugar sagrado, un lugar que se debe respetar, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se celebra el Te Deum o el 5 de mayo, ¿no? En el templo entran los militares, ¿no? Desfilando y todo, no pueden entrar con armas, no se puede tener armas en el templo, porque es lugar sagrado. Es un simbolismo, como vimos, lo sagrado es un signo, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que esta sacralidad no la inventé yo. Como decía, salvo Lutero, ¿no? Cuando uno hace una religión nueva, sí, funda los elementos sagrados, ¿no? Como los brasileños, estos que están de pare de sufrir, ¿no? También tienen su sacralidad inventada por ellos. Que no sé cómo será, no importa, ¿no? Bueno, la sacralidad cristiana la inventó Jesucristo, que es el fundador. Y entonces, por eso digo, sagrado es algo que viene por la tradición, desde el fundador hasta nosotros. No se pueden inventar cosas nuevas, sino dentro de lo que hizo Jesucristo, porque, por ejemplo, Cristo, tomó pan y vino, ¿cierto?, que son elementos no sagrados, elementos profanos, pero él los hace sagrados. Al fundar él la misa, al construir la misa, dice, bueno, estos elementos, el pan y vino, en la misa van a ser elementos sagrados, porque van a ser mi cuerpo y mi sangre. Claro, padre, sí. Pregunta. Sagrado y consagrado. Bueno, ahí se va. El tercer punto es eso, ¿no? Es el tercer punto. Consagrado significa, como el pan, el vino, ¿no? El cáliz, ¿no? Usted sabe que cuando se hace un cáliz nuevo, ¿no? Los manteles del altar, ¿no? Las imágenes, etcétera, hay que bendecirlos antes de empezar a usarlos. Lo mismo en el edificio del templo, está el arquitecto que lo hace y después hay una ceremonia que viene el obispo, una misa que hace un montón de bendiciones y oraciones. Consagrado. Consagrado significa que esto lo sacamos del uso cotidiano para dedicarlo al uso religioso. Por eso el pan y el vino, que son elementos profanos, elementos rituales, bueno, este pan y esta botella de vino lo sacamos, lo separamos del vino de misa. El vino de misa es vino de misa, dice la botella, es vino de misa. Bueno, si uno compra, quiere hacer un postre, como es licoroso el vino ese, lo convento, pero una vez que se compra para la misa, hay que usarlo para la misa. Y mucho más, si está consagrado con la sangre de Cristo, ¿no? Pero que no sea así, lo mismo el pan es pan, pero para la misa se hace una hostia, es decir, tiene esa forma particular que solamente para la misa. A veces ponen las tortas de primeras comuniones, ponen hostias sin consagrar, ¿cierto?
Bueno, tiene un significado. Hacer la primera comunión en él. Sí, pero si no, no. No es que uno compra en el kiosquito hostias y va comiendo en el colectivo como si fuera caramelo. No. Consagrado es eso, ¿no? Un elemento, cualquier elemento, como dicen las flores, por ejemplo, o un elemento fabricado específicamente para el culto de Dios, pero que lo consagro, si lo aparto del uso habitual, cotidiano, profano, y en esto solamente se puede usar para el culto, para la liturgia, por decir así, ¿no? Por eso si el templo, una vez está consagrado, no se puede jugar al fútbol en el templo. Los mormones, ellos no tienen una liturgia, ¿no? Los mormones tienen un salón grande, el edificio parece un templo, pero no es, fíjense, ¿no? Es un salón grande que está el pastor o el elder que da la lata, bla, 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 ¿no? Así todo. Después que termina de hablar, y en plata, ¿no? Después sacan la silla y juegan al básquet. No hay nada, en el fondo no es una religión, porque no tiene ese sentido de consagrado, no es un lugar consagrado para el uso exclusivo. En cambio nosotros no, el templo católico, cristiano, no es para jugar al fútbol ahí adentro. En circunstancias excepcionales, que hay un terremoto y se rompe todo y queda solamente la iglesia, bueno, se refugian los inundados, no sé qué, ¿no? Pero son excepciones, pero habitualmente no se puede, ni siquiera para Cáritas, para la famosa Cáritas, como hacen los carmelitas, para Navidad hacen esa cena, para la Nochebuena, no la hacen en el templo, me parece, la hacen En el patio. en un patio, en un gimnasio, no en el templo, por más que es una obra de caridad, ¿no es cierto? Bueno, es obra de caridad cristiana, pero el templo tiene su consagración, es decir, su separación, su exclusividad en el uso. Entonces por eso hay muchas cosas, como decían las flores, que ponemos sobre el altar, porque la flor, en el sentido simbólico habitual, ¿no?, es una ofrenda como el signo del amor, porque la flor es lo más bello de la planta, ¿no?, lo último, la plenitud de la planta, digamos así, lo bello, ¿no?, que no es útil. El cambio, el fruto es muy útil para comerlo, tiene una utilidad en el fruto. Acá no tiene ninguna utilidad, solamente expresar el amor por la belleza. Entonces estas flores, que tienen ese significado profano, bueno, las consagramos. Bueno, estas flores son para el altar o para el sagrario, lo que fuera. Y también pueden consagrarse las personas, un laico, digo, bueno, el sacerdote que la están consagrando. Bueno, el sacerdote se consagra, el monje se consagra, el laico se consagra por el bautismo, pero es distinto, o es semidistinto, ¿no? Yo me refería diariamente, uno puede decir, bueno, yo ofrezco todo lo que doy agua. Bueno, pero hay, eso, no sé si lo hablamos la vez pasada, está la idea, que es muy antigua, de la consagración del mundo, es decir, los oficios o las funciones laicales, como la biología, dedicarse a la biología, o a manejar un taxi, son funciones sociales, humanas, que tienen su autonomía. Es decir, usted para sacar el registro de conductor no necesita ser católico, necesita saber manejar, tiene su autonomía, pero el cristiano, tendría que ser así, consagro este trabajo que es manejar el taxi para Dios, por amor a Dios. Entonces sí, pero sigue siendo un trabajo profano, que yo le agrego, por amor a Dios, un plus. Acá decimos no, esto es, por eso, además de ser algo en relación con Dios, que manejar un taxi por amor a Dios y al prójimo, ¿no es cierto?, está la separación. La consagración es eso, ¿no? El taxi lo uso solamente para las procesiones de la Virgen, ¿no? Estamos apuntando más o afilando más el lápiz
sobre los sacramentos. ¿Qué quiere decir usted? Por ejemplo, mi hija y yo estamos consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Bueno, pero esto de la autonomía, No, no sé, si hay una función profana, que hay que cumplirla bien, pero le agregamos. Pero esa consagración no es para separar a alguien, como si el monje o el sacerdote se prepara de las funciones profanas. Es decir, el religioso, el sacerdote, a veces uno va a jugar al fútbol, ¿no? Para entretenerse, pero no puede estar en la selección de fútbol, peleando con Maradona, porque no es el oficio, porque por la consagración, lo mismo el celibato sacerdotal, el voto de castidad, no es una cuestión funcional, porque la suegra te molesta, no puede ir a decir misa y todo eso, ¿no? No, hay una consagración, es decir, esta persona que se consagra se aparta del uso de la vida profana, que es la familia, casarse, ocuparse de los hijos de la suegra, y se dedica exclusivamente a Dios. Y hay muchos casos, ¿no? Pero un cura de Santa Fe, que le gustaba muchísimo el fútbol, un muchacho, recién ordenado, lo mandaron a una parroquia a un pueblo, y iba a jugar al fútbol todos los domingos, estaba con el equipo del pueblo, y no tenía tiempo para la misa. Y al final dejó el sacerdocio, es lógico, porque no es porque no tenía tiempo, sino porque no asumió la consagración. ¿Qué significa eso? Está separado de las actividades profanas para dedicarse con una exclusividad a esta relación con Dios en la vida. Claro, puede pasar también en el caso de la que habla de la consagración, de la oración de Jesús. La Iglesia siempre ha prescrito las consagraciones al corazón de Jesús, la implantación en casa, Sí. en un rito, en una bendición. Sí. Y la Iglesia genera una obligación. Sí, porque es sacramental. Claro, No es gratuito, no es un chiste, ¿no? del corazón de Jesús. Es un compromiso. Pero a su vez tiene todos los años una renovación. Sí, sí, sí. Y yo empecé sabía decir, no, o sea, espero que las familias, una vez que se entronicen en el corazón, Sí. no abandonen el ciclo anual de la liturgia y de la consagración de su casa y Claro. del amor al No, ahora, pero todas estas consagraciones, como la de Montfort y todo, ¿no? En realidad es una reafirmación del bautismo. Porque el bautismo nos consagra para Dios sin sacarnos de la vida profana. Como decía, lo profano, que manejar un taxi, tiene su autonomía, ¿no? Yo puedo ser un gran pecador y manejar muy bien el taxi. Pero, como estoy consagrado por el bautismo, no quiero ser un gran pecador, quiero ser santo manejando el taxi. Hay una actividad autónoma, pero un espíritu o una intencionalidad sagrada. Se me ocurre, perdón, Sí. y usted corríjame si me equivoco, porque a veces, digamos, el laico, una mirada que tengo yo por serlo, y la pregunta va si uno puede hacer esa consagración de alguna manera de un modo parcial. ¿En qué sentido? Vamos a poner el ejemplo que usted invocó del taxi. Si yo quiero manejar el taxi de manera gratuita, entro en lo que se llama la competencia desleal, o sea, empiezo a tener problemas con la ley, lo que no me impide que yo pueda consagrarlo parcialmente, es decir, para una determinada festividad lo afecto a un uso o un servicio gratuito, pero en líneas generales le doy el uso profano que tiene que tener. Y esa es la autonomía. Claro, o sea, entiendo yo que eso estaría Sí, como sí, de sí, alguna manera admitido, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Pero, por ejemplo, ¿no? Las funerarias, ¿no? Claro. Los sepelios, tienen autos específicamente para eso, ¿no? Incluso es un auto distinto para la construcción, porque tiene el cajón atrás. claro. Entonces no lo puede usar de taxi. Es una cuestión Quizá un punto, semi- un ejemplo semi-profana, claro. pero religiosa, ¿no? Porque en fin, el funeral puede ser profano también, ¿no? Aunque originalmente era una cuestión religiosa, ¿no? Bueno, la primera objeción dice lo siguiente, San Tomás:
objeciones por las que parece que no todo lo que es signo de una realidad sagrada es un sacramento. ¿Usted no tiene los apuntes? Bueno, después lo leo. Ahora bien, artículo segundo. Artículo segundo, en la mitad de la página. Dice, primera objeción. ¿Encontró? La primera objeción. Todas las criaturas sensibles son signos de realidades sagradas. Porque dice San Pablo, lo invisible de Dios lo conocemos a través de las cosas creadas. Es decir, en un sentido, porque esta objeción es verdadera, pero por la mitad. Todo es sagrado. Si todo viene de Dios, todas las criaturas, como dice San Pablo, han sido hechas por Dios, y entonces nos hablan de Dios. En un sentido genérico, todo es sagrado, no existe nada profano, no existe nada que no tenga relación con Dios. Por eso San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, dice: el ejercicio del conocimiento de sí mismo, que es una criatura, uno mismo, es lo primero que tiene que hacer el alma para ir al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios básicamente no lo vemos. Básicamente no tenemos así de entrada una experiencia de Dios. La primera experiencia indirecta que tenemos de Dios, dice von Balthasar, es la experiencia del niño con su madre. Porque la madre es un símbolo de Dios. Es decir, aquella persona que me dio la existencia, que me mantiene y que me ama, ¿no? Y hay una relación amorosa muy íntima entre la mamá y el hijo, ¿no? No solamente cuando es chiquito, es toda la vida, pero cuando uno es niño, ve a la madre, ¿no? Y está contento de ver a la mamá. Es algo profano, pero es un símbolo de Dios. Después del ejercicio del conocimiento de sí mismo, está el conocimiento de las criaturas, en orden de este camino espiritual para ir conociendo a Dios. De todas las criaturas, de las flores, de los pajaritos, ¿no? Como veíamos alguna vez del átomo, es investigación científica, como a tantos científicos les ha llamado la atención la perfección de las cosas. Yo digo del átomo porque es lo más raro que existe, que nadie lo ha visto nunca, y sin embargo tiene una gran perfección, ¿no? Y los que se han puesto a investigar eso han sido muy científicos, ¿no? Porque es dificilísimo, y lo ha llevado a Dios. Y así el alma mucho se mueve al amor de Dios por la consideración de las criaturas, viendo que las cosas son hechas, viendo que son cosas que por la propia mano divina fueron hechas. Entonces, todo lo que podamos decir de Dios, lo tomamos de las criaturas. Cuando decimos Dios es Padre, porque sabemos qué significa ser Padre y ser Hijo. Entonces, aplicamos a Dios las características de las criaturas, y en ese sentido, bueno, sigue San Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual, etcétera, en ese sentido, todas las cosas son un signo sagrado. En general, en principio es así. Pero, como decimos, no consagrado. Ya hay un acto. Hay un plus. Un plus. Acto litúrgico. Claro. Separa. Una acción realizada voluntariamente que ha separado esta flor del resto de las flores. Todas las flores son iguales, son todas lindas y perfumadas, etcétera, ¿no? Pero esta quizás no es la más linda, pero la más barata que había. Esta es para el Santísimo, ¿me dan cuenta? O para la Virgen, la fiesta de la Virgen vio que llenan de flores, ponen, no sé, 5.000 flores, no sé cuánto, ¿no? Bueno, es para esto. Esta frase del Antiguo Testamento de la olvidado, los siglos que narran la gloria de Dios. Los siglos narran la gloria de Dios, cantan la gloria de Dios. El firmamento, la obra de sus manos. Y si los cielos, y el firmamento sería las estrellas, ¿no?
la obra de las manos. ¿Por qué? Porque nosotros armamos y dicen, uy, qué bien me salió esto que yo armé. Entonces lo aplicamos a Dios. El firmamento, es decir, la ubicación de las miles y miles de estrellas, qué bien le salió a Dios. Entonces nos admiramos y le cantamos, le agradecemos, lo honramos por lo bien que le salió el firmamento. El cielo canta la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Al otro día le pasa el mensaje, un día a otro día, es decir, la luz del día, la noche, etcétera. Hay una sacralidad en todo. Por eso, pero no se puede decir que todas las cosas sensibles son sacramentos. Como decía, le falta la consagración. Luego, no todo lo que es signo de una cosa sagrada es un sacramento. La segunda objeción dice, todos los hechos de la ley antigua, del Antiguo Testamento, eran figura de Cristo. Como dice, después de la resurrección, se aparece Cristo a los discípulos de Emaús, y en el camino hacia Emaús les va explicando todas las cosas que decían respecto de él los profetas, la ley y los profetas. El Antiguo Testamento, todo, habla de Cristo, ¿no? Cuando San Pablo dice, cuando hablaba de Adán, estaba haciendo referencia al nuevo Adán, Jesucristo. Cuando hablaba del árbol del paraíso, estaba haciendo referencia al árbol de la cruz. La antigua ley, el Antiguo Testamento, era figura de Cristo. Todas las cosas le sucedían en figura, dice San Pablo, ¿no? Todas las cosas son sombra del futuro, cuya realidad es Cristo. Sin embargo, no todos los relatos del Antiguo Testamento, ni todas las ceremonias de la antigua ley, sino solamente algunas ceremonias eran sacramentos en el Antiguo Testamento. Sacramento eran la circuncisión, el matrimonio, ¿no? El sacerdocio, tenían esos sacramentos judíos, pero no todo era un sacramento, ¿no? Necesitaban los sacramentales, como la aspersión con el agua, con la sangre del cordero, etc., ¿no? También es un sacramento, un signo sagrado. De por sí es un barco, ¿no es cierto?, en el cual se salvaron de morir ahogados. Pero además es un signo de la Iglesia de Cristo. Es un signo sagrado, tiene una significación sagrada, aunque de por sí es un barco por indicación de Dios. Y la tercera objeción dice, en el régimen del Nuevo Testamento son muchas las cosas que se hacen como signo de algo sagrado y que no son sacramentos. Por ejemplo, el agua bendita, la consagración del altar, ¿no?, el aceite bendito, la sal bendita, etcétera, son sacramentales. Entonces responde, la definición científica, dice, algunos definen sacramento, como San Agustín, signo de una cosa sagrada. Es decir, siempre el sacramento es una cosa, algo sagrado, siempre. Por eso, como vemos en la primera clase, ¿no?, está la profanación, la secularización, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ornamentos que usa el sacerdote, explícitamente está mandado, yo que se le bordan dibujitos, firuletes, ¿no? Está mandado, tienen que ser signos sagrados. Una cruz, por ejemplo, una M de María, no un firulete. O es que algunos firuletes que son tienen más sentido, ¿no? Pero no un perrito, ¿no? Por ejemplo, por más que sea simpatizante de San Lorenzo, el Papa no se puede hacer la escudo de San Lorenzo. En la casulla. Bueno, algunos curas lo habrá hecho, ¿no? ¿Sí? Pero está mal, porque es una... Los antiguos manuales creo que eran los la construcción y toda la norma, todo tiene... Las cofradías del dibujo tenían una orientación. Sí, tiene un significado. No es así simplemente un adorno arbitrario. No era nada arbitrario. Todo tiene un significado sagrado. Sí. Por eso cuando uno hace un ornamento, o un cáliz, o un mantel, ¿no?,
Tienen que pensar en eso. ¿Qué signo sagrado vamos a poner? Una cruz, o lo que fuera, ¿no? Pero un signo sagrado. Respuesta, ¿no? Los signos son connaturales al hombre, porque es propio del hombre llegar a lo desconocido a través de las cosas conocidas. Es el proceso de conocimiento. Por eso cuando íbamos a la escuela, primero nos enseñan el número 1, que es lo más fácil de conocer, y después el número 2, de lo más conocido a lo desconocido, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que tenemos nosotros, abstracto, por decir así, comienza por los sentidos, por el conocimiento sensitivo, el conocimiento sensible. Entonces, en la escuela, en las fechas patrias, se pone la bandera. ¿Por qué? Porque el niño, hay que explicar, todavía no sabe bien. Las patrias son la historia, 200 años de historia, 400 años de la historia, y todos los próceres que hubo, y todas las batallas, y no sé cuánto. No, primero el signo, la bandera, el escudo. Porque el conocimiento humano empieza por lo sensible, por los ojos, por el oído, ¿no? Y el conocimiento religioso también. Por eso en la religión se utilizan elementos sensibles. El templo es un elemento sensible. Es decir, ¿sensible qué quiere decir? Es un elemento material que indica algo. Por eso el edificio del templo es distinto del edificio de una escuela. Primero por el uso, la utilidad. En la escuela hay muchas aulas y un patio. Un templo es un solo bloque, digamos, ¿no? Para la ceremonia, etc., ¿no? Tiene un sentido de utilitario y tiene un sentido de significado. Es decir, yo llego digo, ¿dónde habrá una iglesia para ir a rezar o no sé qué? Y busco y lo encuentro, claro, porque la iglesia parece un galpón. Si no tiene el elemento simbólico, sensible, a través del cual voy a darme cuenta que esto es religioso, que esto es un templo. Y Dios, que no es abstracto, pero es invisible. No es abstracto porque es concreto, Dios, lo más concreto que hay, es un ser, 3 personas divinas, más concreto que nosotros. Pero lo vemos. Necesitamos símbolos, es decir, elementos sensibles que signifiquen o que simbolicen esta realidad divina que es invisible. Y por eso las imágenes, los cuadros, etcétera. Todo esto que es válido para la ornamentación, la liturgia, puede ser aplicado en el caso del hábito religioso, ¿no? Claro, claro. Son todos signos ya establecidos. En el caso de una monja, el hábito de la monja. Son los signos, claro. Si falta el signo, no es que falte la realidad, pero no puedo saberlo. Claro, eso es. Entonces, una vez en un año donde iba a un festival en una plaza muy lindo y había unas exposiciones, había unas chicas ahí en un festival. Yo conozco una chica y una monja que estaba vestida de civil hábito, ¿no? De civil. Y dice, yo soy la hermana tal, la monja me dice, yo soy obispo de Málaga, digo yo. Ah, qué bien, monseñor. Bueno, monseñor me dice, no sabía que usted era obispo de Málaga. Y yo no sé que usted es monja. Y se han reído porque, claro, yo no sabía. Claro, hay una falla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la consagración, esta persona, así sea voluntariamente por una elección divina, ¿no?, de la iglesia, se ha separado de la actividad profana para consagrarse a la actividad religiosa, ¿no? Entonces el signo exterior es el hábito, por ejemplo. Y la chica esta era, como la madre esta, era, digamos, tenía inclusive una jerarquía. La madre superior. No era tampoco una hermana más de la sí. monjita, ¿no? Y se empezó a registrar, ¿por qué no puedo hacerlo? Tiene razón. Por eso los signos son y me tiraron la mano. Me tiraron la mano porque yo tenía digo que el hábito sí tiene que ver.
Dice, el hábito no es al monje, pero la falta de hábito deshace al monje. Porque los signos son connaturales, no es un capricho. En la naturaleza humana está eso, ¿no? En cambio, los animales, por ejemplo, no se guían por el signo, ¿no? El perro olfatea carne y va. No tiene sentido el perro de lo sagrado o lo profano. El ser humano sí, por la inteligencia. Es decir, el intelecto humano, la racionalidad, es lo que detecta que esto, que tiene una realidad, ¿no? El hábito, que es una tela, un trapo blanco, se le ha incorporado un significado. Este fulano es domingo. Y eso lo capta la racionalidad. Los animales no. Entonces la secularización es una animalización. Porque es connatural al hombre la simbología, en todo, ¿no? Hasta en todo, ¿no? Desde que uno nace hasta que se casa, se pone de novio, cuando se junta con los amigotes, o cuando... dice, las mismas palabras dice que son un símbolo, una presentación del concepto. Del concepto, claro. No es, por eso dice, el animal no capta lo simbólico. Las palabras, porque se tienen que cuidar, porque son la presentación del concepto. Y por eso, como usted dice, de un equipo de fútbol, hay un símbolo que no es sagrado, pero para algunos es muy sagrado, ¿ves? El escudo de Boca, de San Lorenzo, de River, no tan sagrado que a veces se peleamos o matan por eso, ¿no? Los signos son de la misma naturaleza humana, porque es propio del hombre llegar a lo desconocido, a lo abstracto, a lo invisible, a lo superior, a través de las cosas conocidas, sensibles, inmediatas, que son las menos importantes, las inmediatas. Como decíamos, el hábito no hace al monje. La falta de hábito, es decir, al faltarle a la persona, faltarle el signo exterior, y al final se olvida. El signo se está recordando constantemente esta consagración monástica o sacerdotal, lo que fuera, ¿no? Sí. ¿De qué? Sí. No tiene que ver con esto. No. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y por eso se llama propio el sacramento a lo que es signo de una realidad sagrada, destinada a los hombres. Porque digo, los perros no se dan cuenta del simbolismo religioso. Los hombres sí. Es una construcción humana, como el edificio, como la cruz, ese cuadro, ¿no? Es una construcción humana para avisar a los hombres que vean eso y rezarle a Santa Catalina o a la Virgen María, lo que fuera, ¿no? Es una realidad sagrada destinada, o sea que en el sentido en que aquí lo hemos tomado, probablemente se llama sacramento, lo que es signo de una realidad sagrada, que santifica a los hombres. Porque, como decía, las flores en el altar son signos del amor a Dios. Pero este signo de la flor no santifica a los hombres. ¿Ves? Le agrega un punto más, da una vuelta más de rosca, le agrega, tiene que tener una eficacia, ¿no?, santificante. Por eso, por ejemplo, estudiar teología es una realidad sagrada que no santifica. Simplemente me hace saber más sobre Dios. Pero, como el famoso Renan, ese hombre tan ateo y tan anticristiano, que estudió la Biblia de memoria, sabía la Biblia, no para rezar, sino para refutar la Biblia. Pero la Biblia no es un sacramento, porque tenerla bien en la mano o leerla no me santifica. Puede que sí me santifique, ¿no es cierto? En cambio, el sacramento, la confesión, la misa, el bautismo, es un signo, simboliza algo sagrado, de algo sagrado, es decir, esa relación con Dios. Por el bautismo me hago hijo de Dios, ¿no? Y efectivamente me santifica. Y por eso, sacramento es un signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. Está completo. Pero no solamente, como decía al principio, ¿no?, todas las cosas son sagradas, toda la creación, porque toda la creación, para la redundancia, ha sido creada por Dios,
y por lo tanto tiene una referencia a Dios, me hace referencia, me lleva a Dios, etc., ¿no? De todas las cosas creadas, que son signos sagrados, algunas están consagradas, es decir, las hemos separado del uso habitual para hacer un uso exclusivamente para Dios, ¿no? Por eso. El sacramento además santifica porque ha sido elegido y establecido por Dios. Por Cristo, claro. Para por eso cuando yo hablaba de lo que es sagrado, hay un personaje, en este caso Cristo, que ha instituido, y yo no lo puedo instituir. no es una institución humana. Bueno, es humana y divina a la vez. Es una institución divina. Humana y divina, porque la instituye Cristo. Pero lo que quiero destacar es que la hemos recibido, el sacramento. En la música sagrada, por ejemplo, también hay música, toda la música, salvo la Mona Jiménez, ¿no? Y el Chango Palavicino. Toda la música, como decía Tchaikovsky, ¿no? La música es una participación de la armonía divina. Toda esta música es sagrada, salvo, decimos, la Mona, ¿no? Y otras cosas parecidas. Quizás cosas electrónicas también. Una participación de la armonía divina. Pero de toda la música hay un estilo musical sagrado, consagrado, ¿no? Es decir, se ha apartado del uso profano. Es decir, la misa no es para escuchar un concierto de canto gregoriano, por ejemplo, o de Bach, o de Palestina, o de tango, qué sé yo. No es un concierto, es música sacra, es decir, está hecha ¿para qué? Para relacionarme con Dios. En fin, toda la música, salvo la que ya dijimos, nos relacionan con Dios. Pero no es un sacramento. Pero no es sacramento, ¿no? Pero la música litúrgica es sacramental, es decir, es como si el sacha sacramento, ¿no? Es decir, algo tiene, en algo, como vamos a ver después, ¿no? En algo sí nos santifica, por lo menos indirectamente. Como el agua bendita no me hace santo, pero es una ayuda para fortalecerme y poder ser santo. Pero la naturaleza no es sacramental. Es sacramental. Entonces acá, esto todavía estamos en una cuestión genérica, sacramentos y sacramentales, es decir, un signo de una realidad sagrada que santifica. El canto gregoriano me santifica, si me ayuda, me motiva, no al baile, sino a la oración. Por eso es sacramental. No es sacramento porque no me santifica el gregoriano. Y no es profano porque no es para bailar. Por eso hay en toda la tradición, ¿no? Y lo último que hay escrito sobre eso del magisterio de la Iglesia, Papa Juan Pablo II, en la fiesta de Santa Cecilia, que es patrona de la música, tiene un documento, una carta, digamos, donde recuerda eso, ¿no? La gran diferencia entre la música bailable y la música para rezar. Y por eso, en la tradición, incluso en la Argentina, en Hispanoamérica, digamos, ¿no? Ahora no, porque ahora todo es igual, ahora se ha suprimido la diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Pero antiguamente, usted veía, por ejemplo, las procesiones, se tocaba mucho el violín, cierto tipo de música medio danzante, porque en la procesión van caminando así todo, pero en el templo no, para la misa no había ni violín ni baile. Hay una diferencia, porque este tipo de música litúrgica se ha separado de, ya no es para bailar, ni para entretenerse, ni para gustar de la buena música, sino para rezar, para esa relación con Dios. Respecto a las objeciones, es cierto que las criaturas sensibles significan cosas sagradas, porque manifiestan la sabiduría y la bondad divinas. Es decir, la música es participación de la armonía divina. Todas las criaturas
sobre todo las criaturas hechas por Dios. Las que hacemos nosotros más o menos, depende, ¿no? Pero todas manifiestan la sabiduría. Qué bien hecho que está el firmamento. Qué bien hecho que están los ríos. En cambio, la computación no está tan bien hecha. Y la bondad divina, porque todo lo que ha hecho Dios es para bien, como dice en el Apocalipsis, cuando habla del río de la vida, el árbol de la vida. El árbol de la vida dice da hojas, da frutos todo el año para comer, y sus hojas son medicinales. Y es cierto, ¿no? Salvo algunas plantas, en general todos son medicinales, incluso la marihuana, fíjense, también tiene un uso medicinal todo. Qué bien hecho que está todo, con sabiduría y bondad. Pero significan estas cosas como sagradas en sí mismas y no como medio de santificación para nosotros. Es decir, las criaturas son sagradas porque me relacionan con Dios, no porque me santifican. Por eso digo, hay una autonomía y a la vez una sacralidad. Por eso no pueden llamarse sacramentos, ni siquiera cosas consagradas, en el sentido en que nosotros estamos aquí hablando. Salvo que, como digo, específicamente yo agarre esa flor y la ponga para el altar. No, no es sacramento, es algo consagrado, sacramental. Por eso, esa diferencia es muy importante, que la vamos a ver después, ¿no? Después está la segunda objeción, en la página 3. Algunas cosas del Antiguo Testamento significaban la santidad de Cristo en sí mismo, como por ejemplo la roca, ¿no? Cuando iban por el desierto, no tenían agua, entonces Moisés golpea con su bastón la roca, una piedra, y surge una vertiente de agua. Entonces San Pablo dice que esa agua o esa roca significa Cristo. Ahora, hay algunas costumbres muy antiguas, ¿no? Que en todos los pueblos occidentales, no vamos a tocar el tema de los orientales, no vamos a ir. Pero, por ejemplo, los romanos, el tema de las tradiciones del hogar, antes de la llegada del cristianismo, la consagración del hogar, Era algo sagrado. por el pontífice y el cuidado de la esposa romana y de la esposa, y cuidado, o sea, eso era, digamos, o sea, si bien es cierto un ámbito Profano, pero consagrado. Porque había... No cualquiera ni de cualquier forma se manejaban dentro del hogar. Porque el hogar es un lugar de la vida humana, donde Dios actúa dando la vida, ¿no? Sí. Y por eso, como usted dice, Sí. en muchas civilizaciones Sí. era un lugar sagrado. Se cuidaba. Por eso estaba el altar, Sí, sí. el fuego del centro. fuego, el lugar de los difuntos, los parientes difuntos, como un altarcito, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero por eso se puede llamar sacramento en un sentido amplio, como eran los sacramentos del Antiguo Testamento. Sí, eso ya lo vamos a ver. En cambio, aquí se va a restringir el sentido del sacramento A los 7 sacramentos. de Cristo. A los 7 sacramentos. Pero escuchen, También son sacramentos en los pueblos paganos, digamos, en un sentido amplio. en sentido analógico. Son sacramentos, no sacramentos cristianos, los 7 sacramentos, que son justamente los que santifican al hombre. Son sacramentos o sacramentales en cuanto que significan la santificación. No la realizan, pero al significarla, como decíamos, el hombre ve el signo y descubre, por su inteligencia, descubre, este signo me habla de Dios. En ese sentido me santifica. Cabe el sacramento, por ejemplo, cuando bautizamos a un niñito recién nacido, queda santificado el niño, y el niño no se da cuenta. No necesariamente tengo que percibir o conocer conceptualmente, intelectualmente, el valor sagrado del símbolo. Porque el sacramento santifica por sí mismo, como dice en teología, ex opere operato. Pero todos los ritos sagrados, especiales del pueblo pagano y del Antiguo Testamento, hacen sagrado algo. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, al hacer el rito lo separan del mundo profano y lo hacen sagrado. Sí. De alguna manera. Pero no confieren
la gracia. Claro, está no, por eso, no santificación. santifica. En cambio, en el Nuevo Testamento. Sí, escúcheme, pero un poquito, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo justamente. Lo que pasa es que, escúcheme, son varios artículos y varias cuestiones y vamos a ir afinando el lápiz cada vez, ¿no? Pero, ¿por qué hace así Santo Tomás? Como decimos en la primera objeción, en realidad todo es sagrado, así, todo es de Dios. Ahí está el asunto. Que nosotros, en esta civilización en la cual vivimos, para nosotros solamente el templo es sagrado. Aquello que explícitamente está consagrado para Dios y para el Santo Tomás y para la tradición y para la humanidad, desde Adán y Eva hasta no sé cuánto, hasta la Revolución Francesa, digamos, todo era sagrado. Por eso fíjense los aztecas, por ejemplo, que era una religión muy religiosa, tenían un deporte que era como una especie de fútbol, y era un rito sagrado también. Todo era así. El sacramental. Claro, todo era sacramental. Sí, los sacramentales, por ejemplo, viendo en familias que son de origen irlandés, ¿no? Conozco una sola que en Córdoba, cuando le pregunto una vez, cuidado, hacen un estudio de ellos, una tradición que viene de la iglesia, por supuesto, católica, ¿no? Y hacen uso de los sacramentales en las familias irlandesas, la mujer y el hombre, y es como que porque esto me hace acordar a los paganos un poquito. Hay una influencia, el demonio no ha descansado. Bueno, no ha descansado. Pero, ¿no? El demonio, vamos a hablar de eso, que es importante, también usa sacramentos o sacramentales. Es decir, el demonio sabe que el ser humano conoce a través de los sensibles o de los sentidos, utiliza elementos, la figura del diablito, las velas negras, todas las cosas. También es lo mismo al revés. Yo digo, todo es sagrado porque todo me habla de Dios, todo me hace referencia para aquel que sabe mirar. Por eso digo, todo es sagrado, pero ¿qué pasa? Yo digo la Revolución Francesa por poner una fecha, pero antes de esa fecha, digamos, todo el mundo rezaba, se elevaba a la mente de Dios con las criaturas. No había como digo, no había nada que no me llevara a Dios. Como decía la vez pasada, incluso el pecado que se opone a Dios me lleva al arrepentimiento y me lleva a Dios, ¿no? El sufrimiento, la muerte, las cosas, ¿no? todo. Pero el secularismo que viene con la Revolución Francesa dice, no, hay cosas que no son de Dios directamente, como un taxi, eso no tiene nada que ver con Dios. Y yo digo, no, momento, tiene su autonomía, pero también tiene que ver con Dios. Por ejemplo, porque en el taxi viajan personas, somos imagen y semejanza de Dios, etc., ¿no? Pero vamos acá. Algunas cosas significaban la santidad de Cristo, otras significaban, en el Antiguo Testamento, la santidad como causa de nuestra santificación. Si el último elemento, ten en cuenta que el sacramento causa la santificación. Por ejemplo, el cordero judío, el cordero pascual, era un símbolo que estaba haciendo referencia a que en el futuro Jesucristo nos iba a redimir. Es más, explícitamente un signo, no solamente de Cristo, como la roca y el agua, sino un signo de la santificación que Cristo produjo. Significaba la inmolación de Cristo, por la cual somos santificados. Y son estas últimas cosas, como la Pascua judía, o el matrimonio judío, o la circuncisión, estas últimas cosas las que propiamente se llaman sacramentos de la antigua ley, que no causaban, pero significaban la causalidad. Y en tercer lugar, es muy importante, las cosas toman el nombre de su fin y su complemento, es decir, el fin no se obtiene solamente por la disposición, por la preparación, sino con la perfección. Es decir, el sacramento es una perfección, eso quiere decir, es algo terminado. Es como si dijéramos, cuando hacen una torta, hasta que no esté terminada, con todo con las velitas, con todo, no sirve para el cumpleaños. Cuando está terminada, completa, acabada en su perfección, ahí sirve. Este sacramento, se llama sacramento aquello que completa
la idea de sacramento, que es santifican, causan lo que significan. En cambio decíamos, todo es sagrado, pero le falta la consagración. Bueno, las cosas consagradas son consagradas, pero le falta, por ejemplo, los sacramentales, le falta causar la santificación. Cuando un elemento, un signo sagrado, causa la santificación, es un sacramento en el sentido pleno. Por eso decimos sacramento con toda propiedad a un signo sagrado que causa la santificación. Solamente se llaman sacramento las cosas que significan la santidad humana en su perfección. Y por eso el bautismo es casi hijo de Dios. Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en un sentido, todo ser humano es sagrado. Pero le falta todavía llegar a la plenitud de esa sacralidad, y por el bautismo me hago verdaderamente hijo de Dios, ¿no? Por participación. La tradición de Dios era estrictamente a partir del bautismo. No, estrictamente, analógicamente. Hay mucha analogía. Como estamos hablando que el sacramento es una palabra analógica, que se aplica en primer lugar a aquel elemento que tiene totalmente los elementos sacramentales, y los 7 sacramentos. También hijo de Dios se aplica primeramente al que llega a la perfección, es decir, por el bautismo, pero incluso hay otra perfección más completa, que es la santidad de vida, ¿no? Porque San Pablo dice por ahí, hay que obrar bien para llegar a ser hijos de Dios. Es decir, cuando se completa esta perfección, esta sacralidad que comenzó cuando yo empecé a existir como imagen y semejanza de Dios, ya soy algo sagrado, algo de Dios. Bueno, a eso le agregamos el bautismo, que es un sacramento. A eso le agregamos la educación católica. Y todo cuando yo me muera y sea santo y me muera santamente, ya llega el final. Entonces dice San Juan de la Cruz, algunos sí llegan al final de su vida, se mueren y son plenamente santos. Otros van a tener que pasar por el purgatorio. Entonces vamos a ir al purgatorio nosotros hasta que se purifique todo, así para ir al cielo. Es como hay un proceso, una analogía en la aplicación de las palabras. Solamente se llama sacramento las cosas que significan la santidad humana en su perfección. Entonces, los 7 sacramentos son signos sagrados, ¿no? Que significan una relación con Dios determinada y que efectivamente santifican. ¿Por qué? Porque realizan esa relación con Dios, que es el ser hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? La confirmación, padre, no es la relación con la creación del sacramento y la relación con el bautismo. Y bueno, la confirmación a mí se refiere a 2 cosas, ¿no? Uno, a recuerdo, no, la actualización del Pentecostés. Es una plenitud del Espíritu Santo, pero una plenitud no plena, inicial, ¿no? Y por eso el sacramento me da los dones del Espíritu Santo para que yo crezca como Dios, porque los dones del Espíritu Santo son para que yo piense, quiera y actúe al modo de Dios. Bueno, se entiende por hoy. Ustedes después repasen el texto para reafirmarlo. Por ejemplo, cuando David toma el pan que ya había sido consagrado, Sí. y se lo da a los